está Cecilio Panela con nosotros aquí en esta mesa de trabajo. Bienvenido, Pane, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, ¿Todo Cecilio? bien? Hola, ¿Qué Nacho. tal? ¿Todo bien? Aquí estamos. Bueno, gracias por venir Por nuevamente favor. para hablar de temas internacionales. Bueno, ayer hubo una cumbre muy importante en Santiago de Chile. Ajá. Una cumbre de presidentes que tienen que ver, bueno, progresistas, de centro izquierda. Bueno, no hay una denominación. Pero lo cierto es que organizada por Gabriel Boric, estuvieron Lula, el presidente de Brasil, Sí. Yamandu Orsi, el presidente de Uruguay, Gustavo Petro, el presidente de Colombia, y el único que no era de América Latina o de Un Sudamérica europeo. es Pedro Sánchez, que vino desde Madrid Bien. en una gira que comprendía, además de este episodio, una visita a Uruguay y obviamente una bilateral con Chile, con Gabriel Boric. Y la idea fue plantar un mojón para, bueno, oponerse al auge de la ultraderecha. Y de esas reuniones que vimos tantas veces a las que va Milei, Claro. la CEPAC y no sé. Un montón de reuniones hizo en este Hoy tiempo. hay Derecha Fest. Claro. Bueno, no, esa es Ahí muy, no van, ¿no? Pero eso más para la Ahí no joda. van. Esa es muy local y La Derecha Fest en Córdoba hoy. Es muy local. Con Pero, Fernet, ¿se bueno. acuerdan Milei antes de ser presidente que fue a una y estaba Trump, que también Sí, era claro. candidato? Sí. Ahí lo conoció, fue una de las primeras cruces que tuvo. Después hubo otra en Brasil, organizada por el clan Bolsonaro. Y en España también hubo. Claro, bueno, Sí. en España ahí tenés, porque digo, de todos los presidentes que hubo ayer, el eslogan era democracia siempre. De todos los presidentes que estuvieron ayer, hay dos que están sufriendo acoso, por decirlo de alguna manera, de las derechas, de la ultraderecha, y a esto sumado la posición de Estados Unidos, ¿no? De Trump, de Donald Sí. Trump. En el caso de Pedro Sánchez de España, Sí. sabemos que Vox y el Partido Popular prácticamente se han convertido en un solo bloque, ¿m? Y permanentemente están acosando a un gobierno que no tiene mayorías, ¿m? Como el de Pedro Sánchez, y que tuvo algunos episodios que, bueno, hicieron preocupar respecto al futuro del gobierno español. Y el otro es Lula. Claro. El otro es ni más ni menos que Lula, que hoy está en una guerra, no porque la buscó él, sino porque la buscó Estados Unidos y Trump puntualmente, que tiene que ver, por un lado, con los famosos aranceles. ¿Recuerdan los aranceles? Sí. Los impuestos que le impuso Trump. Claro, a las exportaciones de Estados Unidos y a las importaciones De Brasil. en este caso de Brasil. Pero ahí hubo un condimento, un aditamento que es la intromisión clara y abierta de Estados Unidos en los asuntos internos de Brasil. Ya no del Poder Ejecutivo de Brasil, también del Poder Judicial. Y esto tiene que ver con la situación de Jair Bolsonaro. Alguna vez lo hemos comentado aquí, la causa abierta por el intento de golpe de Estado de fines de 2022, principio de 2023, después que Lula le gana a Bolsonaro, Bolsonaro comienza a organizar con las cúpulas militares y con otros sectores claramente un golpe de Estado para que no asuma Lula. Eso culminó, de alguna manera, recuerdan los primeros días del 2023 cuando Claro. simpatizantes de Bolsonaro coparon y rompieron prácticamente la sede de los tres poderes en Brasilia. Sí, cómo olvidar. Bueno, por eso hay una causa muy avanzada que tiene a Bolsonaro casi entre las rejas o detrás de las rejas. Si sigue avanzando, la Fiscalía ya ha pedido condena, dice que están comprobados los hechos, y el punto acá es, ¿qué es lo que hizo Trump? Trump, además de aumentarle los aranceles a Brasil, lo que fue un castigo Sí. del 10% al 50%, dijo, esto lo hago porque además el presidente Lula persigue a Bolsonaro. Una cosa Claro. insólita, porque primero no es cierto, y segundo que es, insisto, hacía mucho tiempo que Estados Unidos no tenía tan claramente una posición de intromisión en los asuntos internos, en este caso del Poder Judicial de Brasil. Porque acá no es que Lula dispuso la prisión de Bolsonaro o la condena o el juicio. Hay una larga investigación que quizás lleve a Bolsonaro, a su hijo Eduardo y a otros tantos dirigentes y exmilitares a la cárcel por el intento de golpe de Estado, ni más ni menos. El
En las Y- últimas horas Bolsonaro también hizo una entrevista que lo complicó, ¿no? En el marco de la investigación, porque no lo puede hacer. Claro, no solo eso, sino que la Fiscalía abrió una nueva causa. La causa madre es la de el intento de golpe. Y abrieron otra causa que tiene que ver con, para pasarlo, o para decirlo claramente sin temas legales, la causa tiene que ver con que Bolsonaro y su hijo Eduardo fueron y pidieron a Estados Unidos que emita algún comunicado de condena a los fallos del Tribunal Federal, que es la Corte brasileña, lo que es claramente, le podríamos llamar, no sé cómo se llama en Brasil, pero acá sería claramente traición a la patria. Es decir, alguien que recurre al presidente de otro estado para beneficiarse o para perjudicar al país. Y en ese marco le pusieron la tobillera electrónica a Bolsonaro, Sí. le prohibieron estar de noche fuera de su casa. Entre las 19 y las 6 de la mañana él no puede salir de su casa, tiene que estar sí o sí allí. Además le prohibieron ir a cualquier tipo de embajada, porque el temor de la justicia brasileña es que se exilie en alguna embajada, y hay antecedentes de esto. Bolsonaro, cuando empezó el juicio, pasó 2 o 3 días en la embajada de Hungría en Brasilia, cuando vio que podía quedar detenido. Claro. Entonces, con ese antecedente, la justicia que dice, se puede fugar, ni más ni menos. Además, le pusieron algo así como una perimetral, no se puede acercar a 200 metros de cualquier embajada, Mira. con esta intención de que no se... ¿Y por qué? Porque hay claramente indicios de que... Nunca había escuchado eso, de que encima un expresidente, No, ¿no? por eso digo, es muy grave. Que un expresidente no se pueda acercar a una embajada. Claro, pero además con esto, la justicia brasileña cree que Bolsonaro, si puede, se va a fugar. Claro. No tiene, No tiene ningún tipo de límite. no tiene. El hijo de Bolsonaro, Eduardo, que es diputado federal en Brasil, Sí. cuando vio que las papas quemaban, ¿qué hizo? Se exilió, entre comillas, se fue del país y está viviendo en Texas. Ah, bueno. Y el mismo Eduardo Bolsonaro dice: yo fui personalmente a ver al secretario de Estado de los Estados Unidos para pedirle sanciones hacia mi país. Y lo dice Descaradamente, abiertamente. claro. Descaradamente. Y lo peor es que el gobierno republicano asumió ese papel y le dijo a Bolsonaro, hijo, perfecto, vamos a hacer todo lo posible para que no haya casa de brujas, con un término casi de nuestra política, ¿no? Casa de brujas. En realidad no hay ninguna casa de brujas, es la justicia, es el Tribunal Supremo de Justicia del Brasil, el que está condenando, o por lo menos juzgando, y ya avanzada la causa como para condenar y detener a Bolsonaro, porque claramente las penas son muy altas para este tipo de delitos, que es, pasándolo en limpio, el intento de un golpe de Estado. Claro. Ni más ni menos, que Sencillamente. comenzó después del triunfo de Lula contra Bolsonaro en octubre del 2022 y culminó, como decíamos, en enero del 2023 con los hechos de violencia en Brasilia, que fueron similares a los del Capitolio, además, organizados por los seguidores de Trump. En este caso, los seguidores de Bolsonaro quemaron, incendiaron y destrozaron el Palacio de Gobierno, el de Justicia, y también otros edificios públicos. Así está la relación. Esto, ¿qué es lo que llevó a que Lula tenga una posición muy dura? El último episodio de esta saga, Sí. ¿qué hizo Trump? Le prohibió al presidente de la Corte brasileña, a varios jueces y a los fiscales que intervienen en el caso Bolsonaro, pisar a Estados Unidos. Ah, bueno. Le negó la visa, le sacó... No es que iban a ir, pero digo, Claro. no Pero- pueden ir. Pero no por pueden las ir. dudas. Claro. Es- Como o también sea, lo hicieron con Cristina en su momento. Claro. Entonces lo que dice Lula es... Si esto- van a tramitar la visa, le dicen no. No, Ustedes efectivamente, usted no puede entrar al país. No pueden ir a Disney. Pero además hablamos de jueces que en la mayoría de los casos no tienen nada que ver con el gobierno de Lula, ni fueron nombrados salvo uno en la última tanda. Sí. Son 11 miembros los de las Cortes brasileñas, a diferencia de la Argentina. Ya son 11 integrantes del Supremo Tribunal y muchas veces uno de esos jueces lleva adelante, se le asigna la causa. En este caso, la causa Bolsonaro la tiene Alexandre de Moraes, que es uno de los jueces más duros con Bolsonaro, que ya tuvo otros enfrentamientos. Es el mismo que alguna vez se peleó con Elon Musk, cuando Elon Musk hacía negocio con Brasil. Cuando era amigo de Trump. Claro, entonces
lo que muchas veces dijo el juez de Moraes es que, bueno, no podía ser las empresas de Elon. de Musk, no pueden hacer lo que quieren en Brasil, hay leyes que respetar, etcétera, Claro. etcétera. Bueno, así... Sí, fue cuando cortaron Tremendo. Twitter. Exacto, cuando Cuando Twitter cortaron. quedó afuera de Brasil. Sí. De manera que... Lula está muy firme igual. Lula está muy firme. Él dijo, yo no tengo problema en negociar los aranceles, después vemos si es 10, si es menos, cuánto es el intercambio comercial de ambos países, pero la intromisión en la justicia para liberar a Bolsonaro de culpa y cargo, eso no se puede permitir, no lo puede permitir como jefe de Estado, y porque Brasil dijo sencillamente es un país soberano y no tiene por qué sufrir las presiones de otro país, en este caso los Estados Unidos. Una locura. Y es, para cerrar les cuento, que es un tema que ha puesto a la sociedad brasileña después de mucho tiempo, bueno, en una situación de, bueno, no se puede tolerar lo que está haciendo Estados Unidos. Esto indirectamente beneficia al presidente Lula porque él es el que encarga algo así como una campaña Brasil para los brasileños. Claro. Y es más, el fin de semana pasado, Lula hizo un acto que para muchos es el comienzo de la campaña electoral. En un año, un poco más de un año, Brasil tiene elecciones. Octubre del Ya 2026. tan rápido pasó volando. Ujú. Octubre del 2026. Todavía no se sabe si Lula va a ser o no candidato, pero este tipo de cosas y este hecho puntualmente parece haber convencido a Lula que él tiene que estar, porque si no, por más que Bolsonaro no puede presentarse, por las cuestiones judiciales que tiene, la derecha brasileña está pensando en otro Bolsonaro, o en otra, en la esposa de... ¿Cómo se llama? Ahora Ahora lo buscamos. Ahora lo buscamos, pero... Mirá vos. Lo que tiene, en realidad no tiene trayectoria política, la ponen por el apellido. No, lo que sucede con estas derechas es que ponen personas que sean funcionales y no importa el nombre, ¿no? No, por eso. Hay algunos gobernadores como el de San Pablo que quieren ser candidatos, pero la presión del bolsonarismo y otros sectores de la ultraderecha dicen, bueno, quizá poniendo el apellido Bolsonaro en la boleta haya más chances de... Michelle se Michelle. llama. Bolsonaro. Michelle de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro. Michelle, que nunca hizo política. A diferencia de todos los hijos de Bolsonaro, algunos es senador, otros diputado, otros concejal de Río, están todos acomodados. Se dedicaron a la política. Y uno de ellos, como les decía Eduardo, que es el que maneja toda la estrategia de la familia, no tiene problemas en decir abiertamente que ellos piden auxilio, entre comillas, a los Estados Unidos para torcer las decisiones de la justicia brasileña. Y entonces Lula está, el otro día, les iba a contar el acto que hizo, y apeló obviamente a su pasado, a su trayectoria. Ningún gringo dijo, me va a decir lo que tengo que hacer. Para muchos, ese acto de mucho fervor, mucha gente, Lula en su salsa, porque, bueno, esas son la experiencia de Lula, campañas electorales, tantas cosas. Para muchos es el comienzo de un año muy ajetreado que va a culminar en octubre del 2026 con las elecciones. Yo lo veo de candidato. Y lo ¿Viste ayer un videito? La política lo empuja a hacerlo. Datito, pero se lo vio corriendo, muy activo y Lula 79 años. 79 años y está muy bien, pese a sus problemas de salud que tuvo alguna vez. Sin embargo, lo superó y está dando pelea. Y él sabe íntimamente que si no es él, bueno, hay serios riesgos de que la derecha vuelva al poder. Con la mujer de Bolsonaro, con cualquier otro candidato, se va a aglutinar la derecha para tratar de sacar al PT o a la izquierda del poder. Y Lula, bueno, casi que sería su último servicio al Brasil, porque estamos hablando de un hombre que, bueno, si gana el año que viene con 80, estará hasta los 84. Pero... bueno, y claramente va a ser su segundo mandato y después tampoco va a poder aspirar a un tercero, porque salvo que haya uno en el medio. Pero en ese marco se da esta situación que todavía tiene capítulos por tener. Porque,
El 1 de agosto va a estar de nuevo el tema de los aranceles. Otra vez. Vence el plazo que Trump le dio a todos los países para que negocien con él. 1 de agosto. El 1 de agosto. Así Bien. que, y en ese marco, veremos el 1 de agosto dónde está Bolsonaro. Si está en esta virtual prisión domiciliaria, sigue con ella, o hay alguna otra avanzada de Trump que no solo acciona contra el Brasil y contra Lula, sino que lo pone por escrito. Él tuitea todo. Pane, y lo que me queda de lo de ayer, de este encuentro de presidentes, sí. ¿También diseñan una estrategia conjunta? ¿Hay en esos encuentros hay un debate de, ¿cómo hacemos para empezar a tejer una red a nivel mundial o a nivel regional para que las derechas no avancen? Sí, hay toda una postura. Digo, desde cómo tuitear hasta cómo estoy siendo bastante grande, ¿no? Es cierto la pregunta. que es muy complicado unificar criterios, pero, por ejemplo, uno de los temas que tocaban era el de las tecnologías digitales, Claro. la inteligencia artificial. Y para Lula, que lo expresó, es necesario controlar las redes sociales, cosa que espanta a la derecha, ¿no? Claro. Es su territorio también. Claro. Sí, ir a disputar territorios Después, que ha ganado sin dudas la derecha. Combatir la desigualdad social. Alguien de todos los presidentes que estaba ayer, ahora no recuerdo cuál, habló concretamente de justicia social, un término que también pone los pelos de punta de la derecha. Y después, la democracia. Porque Claro. para muchos la democracia está en peligro. Claro. La democracia como la conocemos, Sí. ante los partidos de ultraderecha, que como Vox en España o como el Partido Liberal de Bolsonaro en Brasil. Y el fin de semana, para colmo, hubo otro hecho que quizá pasó desapercibido. Hubo ver. elecciones en Japón, elecciones legislativas. Sí. Japón, estamos hablando Me de la mataste. cuarta economía del mundo, Sí. Potencia mundial. potencia mundial. En tercer lugar, salió un partido de ultraderecha que no tenía representación y ahora va a pasar a tener 15 senadores, que parece poco, pero de la nada. Claro. Bueno, hubo un crecimiento de la ultraderecha en Japón con las banderas de siempre, ¿no? Cuestionando la inmigración, Sí. boicoteando las políticas de género directamente. El candidato japonés, el líder de la ultraderecha, dijo respecto de las políticas de género, que él si llegaba al gobierno iba a abolir todas esas cuestiones, y dijo, no puede ser que las mujeres trabajen, las mujeres están para tener hijos. Lo dijo bueno. así. Directamente. 200 años atrás. Abiertamente. Abiertamente lo dijo. Bueno. No se puso colorado porque encima venía Bueno, de... también un poco lo dijeron acá en los streams libertarios, También, ¿no? bueno. Con la baja de la natalidad, ¿no? La mujer tiene que volver a la casa a tener hijos. Sí, no. Bueno, pero lo dicen abiertamente y bueno, en Japón están alarmados porque no había pasado nunca que haya una fuerza de extrema derecha con esta potencia que está tercero y vaya a saber cuando haya elecciones directamente para primer ministro, que es lo que puede pasar. Pero bueno, a la sombra de lo que pasa también en Europa, ¿no? En Bien. todos los países de Europa, ni hablar de Alemania. Ni hablar. Alemania, que atravesó por el nazismo, también tiene una fuerza muy importante de ultraderecha que en las elecciones creció y mucho. Evidentemente, el fenómeno mundial está calando hondo. Por eso la reunión de ayer no deja de ser un hecho importante, por más que faltan países, es cierto. Los presidentes que se reunieron ayer quedaron en juntarse nuevamente en un par de meses, en septiembre, en la ONU. Bien. Ok. Y esta fue la primera cumbre, Chile 2025, y ya la próxima, el año 2026, se hace en España, organizada por Pedro Sánchez, que también la derecha le está pidiendo mociones de censura, elecciones anticipadas. Hasta ahora resiste Pedro Sánchez, Resiste Pedro. pero no deja de ser un país simbólico para esto de las Está muy derechas, complicado, porque tal cual. Vox fue uno de los primeros partidos, bueno, y Santiago Abascal, el líder de Vox, íntimo amigo de Milei. Íntimo amigo de Ni más Milei. ni menos. Sí, Así sí. que ya ha venido a la Argentina y bueno, es uno de los espejos también del presidente, ¿no? Tal cual. Bueno, completísimo, Cecilio como Panela. siempre, muy interesante. El rey. Pane, te esperamos de Bueno, vuelta, por supuesto. por favor.